invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Estaremos continuando en el día de hoy con la serie sobre el Sermón del Monte. En el versículo 6, capítulo 7 de Mateo, versículo 6. Una de las bendiciones de la predicación expositiva y sistemática es, primero, que el predicador no tiene que pensar mucho qué va a predicar el domingo. La serie ya lo marca, ¿verdad? Y otra es esta, que hay pasajes extraños en la palabra del Señor que uno por gusto se saltaría, pero hay que predicarlos. Ningún predicador en su sano juicio se levanta el lunes por la mañana pensando, a ver qué voy a predicar el domingo, algo que sea edificación para los hermanos. Ah, sí, no echéis vuestras perlas a los cerdos. No, creo que a nadie se le ocurre eso. Pero como estamos en esta serie, estamos en el versículo 6, dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar al Señor. Te pedimos, Señor, que en tu palabra una vez más tú hables a nuestros corazones, que tú abras este versículo delante de nosotros con tu espíritu, nos des luz para entenderlo. ¿Qué es lo que tú estás enseñando a tus discípulos en ese momento, en el Sermón del Monte, y ahora a nosotros? Cómo tú nos quieres instruir sobre la vida cristiana, cómo tú nos quieres dar discernimiento. Te pedimos, Señor, que nos hables, que cambies nuestra forma de pensar, de actuar, por el bien del reino. Señor, que sea tu palabra veraz delante de nosotros, en nuestros corazones. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Seguramente todos hemos vivido una experiencia parecida a esto, ¿no? Tenemos algún producto gastronómico de nuestra tierra que nos gusta, nos encanta. Sobre todo cuando estamos viviendo en otro país, tenemos aquel producto que atesoramos y escondemos en la despensa. No os voy a hacer confesar, pero todos tenemos algo así. Recuerdo la época en que mi esposa y yo vivíamos en Estados Unidos, cuando llegaba algo de aquí, de nuestra tierra, y si era de Mallorca, que es de la tierra donde yo estaba, la sobrasada. La guardaba ahí en un rinconcito, ¿verdad? Y la dosificaba para que te durara. Todos tenéis algo así escondido. Seguro, vuestro tesoro gastronómico. Claro, llega un invitado a cenar y por más hacer quieres sacarle aquello que es tan precioso para ti, ¿verdad? Le pones un poquito, tal vez en una tostada, se lo das a probar y mientras va a probarlo le estás explicando lo difícil que es encontrarlo, lo maravilloso que es, lo mucho que cómo te recuerda a tu infancia, tú, ¿verdad? Lo vas adoctrinando, pero él entonces se lo mete en la boca, ¡tacua!, que se lo traga de golpe y tú dices, si no lo has saboreado, ¿verdad? Y ahí empieza la herejía ya. Y dice, no puede ser. Y entonces mira, él no sabe que está en un examen, ¿verdad? Pero tú le estás mirando el rostro a ver cómo reacciona. Y a veces dice algo así, bueno, no está mal. ¿Cómo que no está mal? Lo peor que puede pasar es que ponga cara de asco y diga, ¿de qué estaba hecho? Bueno, entonces ya no lo echas de tu casa, pero casi, ¿verdad? Lo peor que podía suceder, que aquello tan precioso para ti en el paladar de otro no sepa apreciarlo, no sepa valorarlo y te sientes como que he malgastado 20 gramos de este producto celestial. Algo así nos está diciendo el Señor en este versículo, pero magnificado a la enésima potencia, porque no se trata de alimento físico, se trata de alimento espiritual. Compartimos lo más precioso que tenemos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso produce reacciones muy diferentes en aquellos que nos rodean. Ahí apunta Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y como decía antes, la predicación expositiva nos ayuda a situar esta frase en medio de su contexto. El Señor Jesús en el Sermón del Monte está instruyendo a sus discípulos sobre cómo es el reino de los cielos, los está instruyendo sobre el carácter bienaventurado de los ciudadanos del reino de los cielos, nos está instruyendo sobre nuestra relación con la ética, con la justicia, etc. Y aquí nos está hablando en el capítulo 7 que los creyentes tenemos claridad, tenemos discernimiento. Recordemos el sermón anterior,
¿Cuál debe ser nuestra prioridad? No es la de juzgar al hermano, sino en primer lugar, juzgarnos a nosotros mismos, sacar la viga de nuestro propio ojo, el autoexamen. De manera que al sacar la viga de nuestro propio ojo, ahora sí vemos bien para poder ayudar a asistir a nuestro hermano. Nos da luz, nos da claridad, nos da criterio. Ese es el orden de prioridades correcto. Somos duros con nuestro pecado, somos magnánimos con el pecado de nuestro hermano. No hemos de juzgar como los fariseos. Los fariseos juzgan según la apariencia, apresuradamente, según he oído, me han dicho, según su propio orgullo, mirando por encima del hombro. Hemos de juzgar con justo juicio, con criterio que el Señor nos dé a través de su Espíritu. Hemos de ver bien las cosas espirituales. Pero la advertencia del Señor es tan dura, como leíamos en el pasaje anterior, no juzguéis para que no seáis juzgados. La advertencia del Señor es tan dura que fácilmente nos podemos pasar al otro extremo, ¿sí? No ejercer ningún sentido crítico. Aquellos que dicen no juzgues y no serás juzgado, normalmente usan esa expresión fuera de todo su contexto. Y consienten el pecado, y malcrían a sus hijos, y todo lo ven bien. Y los dos extremos son equivocados, son erróneos, hermanos. Está mal el que lo ve todo malo, 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 y está tan equivocado el que lo ve todo bueno, bueno, bueno. Se equivoca el que mira por encima del hombro para juzgar el pecado de los demás. Se equivoca el que no ve ningún pecado en nadie. Y hay círculos cristianos que están cargados de este buenismo, en donde todo está permitido, y cuando intentas corregir, la respuesta es, no juzgues y no serás juzgado. Y el Señor quiere que evitemos el otro extremo también. Quiere que evaluemos con justo juicio. Primero saquemos la viga de nuestro ojo para ayudar a nuestro hermano. No seamos ásperos en la corrección, pero por otro lado, no podemos verlo todo bueno. Hemos de tener criterio que venga del Señor. Y el Señor nos lleva a un punto activo, no pasivo. Quiere corregir este extremo también. Está tan ciego el que critica a todos, como también está ciego el que todo lo ve bien. Está tan ciego el que dice mal, 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 como el que dice bien, bien, bien. Si por un lado hay el peligro de corregir el pecado ajeno de forma poco misericordiosa, por otro lado está el peligro de no corregir nunca el pecado ajeno de ninguna de las maneras. Los cristianos no son jueces, pero los cristianos tampoco son bobos. Y el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte está instruyendo a los suyos. Está a punto de comisionarlos para que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, y quiere que tengamos discernimiento espiritual. La advertencia del Señor es contundente. No juzguéis según vuestro propio juicio, pero el Señor os dé discernimiento para juzgar justamente, porque no todo el monte es orégano. Que no todos los que hay en el campo del Señor son ovejas. También hay cabras, también hay lobos, también hay perros, también hay cerdos. El Señor está ampliando la fauna ibérica delante de nosotros para que podamos ver que hay más. No todos son ovejitas blancas como de algodón. Hemos de tener criterio. El Señor nos envía a predicar las buenas nuevas a este mundo, pero nos envía con criterio, con discernimiento, con cautela, con prudencia. La pregunta en esta mañana para ti es si tú tienes ese criterio espiritual o tienes que crecer en ese criterio espiritual. Sí, en el campo que es el mundo hay ovejas. ¿Qué tienes que hacer con las ovejas? Paciencia. ¿Son tus hermanas? Hay ovejas más listas, otras menos. Hay ovejas más lentas, otras más rápidas. Hay ovejas que aprenden rápido, otras que no. Hay más maduras, otras que son bebé, pero son ovejas. Aquellos que han sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo son tus hermanos, son tus hermanas. Por tanto, paciencia. Es que mi hermana me... Paciencia. Con aquella que es difícil de soportar también. El Señor Jesucristo la ama. Por tanto, cuando nosotros amamos al rebaño del Señor, estamos expresando amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Recordáis cuando Pedro le preguntó? Y el Señor que le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos.
Ay, si tuviéramos aquí el Señor Jesús, ¿cómo le atenderíamos, verdad? ¿Cómo le atenderíamos? Pues el Señor nos está diciendo que el amor que expresamos hacia las ovejas que son suyas, su esposa, la iglesia, ese amor es un amor que estamos demostrándole a Él. Por tanto, con las ovejas, paciencia, ternura, dirección, compromiso, caminamos juntos a través de la vida hacia la ciudad santa. Somos parte de un mismo rebaño. Con las ovejas, paciencia. Con las cabras, firmeza. Sí, porque pretenden seguir el rebaño por un rato, pero la cabra tira al monte, ¿sí? Pretende estar entre el rebaño, pero en su propia naturaleza está el no poder estar entre el rebaño. Y la vas a buscar, arriba los riscos, ¿verdad? Te haces daño tú mismo, te pelas las rodillas, ¿verdad? Cuando la llevas al rebaño, ¿verdad? Parece que está un día o dos y dices, ¿dónde está esta? Otra vez, arriba a la montaña. Y allí está en la naturaleza de la cabra, es su naturaleza que se lo impide. Y aunque se mezcle, no puede ser parte del rebaño. El Señor en el día final le advierte, Mateo 25:33, que Él separará a las ovejas de las cabras. Las ovejas son suyas. Las cabras son aquellas que han pretendido toda la vida ser suyas y no lo son. Pero también hay lobos. ¿Qué hacemos con ellos? Garrote. Garrote. Ay, pero hay que verlos, hay que tener discernimiento. A veces se visten de corderos, pero a los 4 días se les ven las zarpas que salen por debajo de la piel, ¿verdad? Tarde o temprano se ven, se mezclan con el rebaño y enseguida están pensando cómo van a hacerse una barbacoa, con qué ovejitas se van a hacer la barbacoa. Enseguida enemistan, enfrentan, dividen, murmuran, muerden, mienten. Hay que tener ojos en la cara para verlos. El Señor nos advierte que estos existen. A veces en forma de falsos maestros. Los hay, los lobos. Pero el Señor no solo nos habla aquí de ovejas, cabras y lobos. El Señor aquí nos está hablando de perros y cerdos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Aquellos que desprecian las cosas del Señor de forma abierta y contundente. Perros y cerdos no se refiere a todos los incrédulos, porque entonces si dijera el Señor, no echéis vuestras perlas a los cerdos, sería una contradicción con la gran comisión, ¿verdad? Hemos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estos perros y cerdos se está refiriendo a un número muy concreto de esos incrédulos. Aquellos que responden de forma violenta y despreciativa hacia la preciosidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que al poner en sus bocas el manjar espiritual del Evangelio lo escupen. Estos son los perros y los cerdos. Aquellos que blasfeman, que insultan, igual como hicieron con el Señor Jesús. Frente a estos, nos dice el Señor que necesitamos tener criterio, que hemos de ejercitar los sentidos para saber distinguirlos. Y ya sé que la frase es llamativa, es contundente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Qué frase, ¿verdad? Parece que el Señor Jesús está aquí insultando. El Señor Jesús no está insultando, nunca usó el insulto. Ahora el Señor Jesús fue muy claro. Al pan, pan y al vino, vino. Y cuando tuvo claro con los fariseos y decirles sepulcros blanqueados, se lo dijo. Generación de víboras. Lo dijo de forma muy clara. Son duras, pero solamente sonarán demasiado duras para ti si tu concepto de Jesús está equivocado. Si tienes una imagen de un Jesús blandito. Porque algunos tienen en mente un Jesús blandito, de algodón de azúcar, de gominola. ¿Sí? Que solamente recibe a los niños y sana a un enfermo. ¿Ese es el Jesús que tienes en mente? No has leído la Biblia entonces. El Jesús que habló a los fariseos, ¿dónde está? El que tomó unas cuerdas para echar a aquellos mercaderes del templo y dijo, ¿habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? ¿Dónde está? Necesitamos entender que nuestro Jesús, el Jesús de Nazaret, es el Verbo encarnado de Dios, es el León de Judá, que vendrá un día montado en un caballo blanco, cuyos ojos son como llama de fuego y espada de 2 filos su lengua. Entendemos que ese es el que va a venir, el que va a juzgar a las naciones, y ese León de Judá es el que vino como un cordero, pero es el león
el que vino como un cordero. Y ese es el que nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Sabéis por qué nos suena dura esta expresión? Porque cuando pensamos en perro y en cerdo, pensamos en lo que quiere decir para nosotros perro y cerdo. ¿Sí? Pero necesitamos entender lo que en el lenguaje de entonces, lo que en el contexto de entonces evoca decir perro y decir cerdo. Evidentemente, encontramos esta expresión en muchos otros lugares en la palabra. Segunda de Pedro 2:22, encontramos estos dos animales juntos de nuevo. Dice el apóstol Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es descriptivo el apóstol aquí, dice. Bueno, básicamente nos está diciendo que son animales sucios, animales inmundos. El contraste no se encuentra entre perro y cerdo, el contraste se encuentra con el hermano que hemos visto antes. En los versículos anteriores nos habla de tu relación con el hermano. Si ves la paja en el ojo de tu hermano, entonces ayuda a tu hermano. Pero, acto seguido dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Nos está invitando el Señor a tener criterio a la hora de usar los recursos espirituales. El mensaje del Evangelio, tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo debe estar centrada en asistir al hermano y no en perderlo echando tus perlas a los cerdos. ¿Qué significa entonces perro? ¿Qué significa entonces cerdo? Perro aquí no es una mascota. Cuando nosotros pensamos en un perro, pensamos en un animal de compañía, nada más lejos de la realidad, no tiene nada que ver con la forma de usar la palabra en los evangelios. En aquella época un perro era un animal callejero, vagabundeaba entre las basuras, era algo detestable, inmundo, salvaje. Recordemos que uno de los peores juicios de parte de Dios en el Antiguo Testamento, señal de maldición de parte de Dios, era ser devorado por los perros. ¿Recordáis la muerte de la reina Jezabel? En Filipenses 3:2, el apóstol Pablo se refiere a los falsos maestros y ¿cómo los llama? Perros. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, comparando a los engañadores con ese animal inmundo. En Apocalipsis 22, cuando se describe la ciudad celestial, nos dice claramente que nada inmundo podrá entrar en ella y añade, y los perros estarán fuera. Nada podrá entrar que sea inmundo. Lo mismo sucede con cerdo. Era un animal inmundo por excelencia. Recordemos aquel endemoniado que es sanado por el Señor, es liberado de esa legión de ángeles. ¿Y dónde piden los demonios entrar? Déjanos entrar en esa piara de cerdos. Y entran los demonios en esos cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron, eran como 2000, nos dice el pasaje, y el hato de cerdos se precipitó por el acantilado y todos murieron ahogados. El contraste, por tanto, es este. Los hermanos han de recibir nuestra atención, no echemos nuestras perlas a los cerdos. Pero hay un pequeño matiz entre estas dos frases que quisiera que viéramos también. Primero dice, habla de lo santo a los perros. Y aquí la imagen es de estar alimentando a un animal. No deis lo santo a los perros. ¿Qué significa lo santo? Por supuesto, lo santo es todo aquello que es apartado para el Señor. Santa es la palabra, santa es la cena del Señor, santa es la oración, santa es la iglesia. Aquello que es consagrado al Señor es santo. Pero aquí parece referirse en este contexto a esa porción de carne sacrificada en el templo. Sabemos que cuando una familia llevaba un animal para ser sacrificado, había una parte del animal que comía el sacerdote, una parte del animal que comía la familia que traía el sacrificio y el resto era quemado en holocausto a Jehová. Era impensable tomar parte de ese sacrificio y ofrecerlo a los perros, ¿verdad? Impensable. Una profanación, un insulto, absolutamente inapropiado. Los perros comen de la basura, pero no de algo tan santo, tan privilegiado, tan hermoso como ese sacrificio al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque es un animal impuro, porque es un animal indigno y porque nunca jamás podrá imaginarse cuán precioso era lo que estaba comiendo.
Para él carne es carne al fin y al cabo. No corresponde lo santo con lo inmundo. No hemos de dar lo santo a los perros, si los perros ya están felices comiendo de la basura. Su paladar no va a apreciar las maravillas de Dios, no va a discernir el valor espiritual de lo que tiene delante. Así que aquí tenemos el primer matiz en esta frase, lo santo a los perros. No damos a los perros las cosas del Señor porque no saben de su importancia. No saben apreciar su importancia. Y el segundo matiz lo vemos en la segunda frase, vuestras perlas a los cerdos. ¿Echarías un puñado de perlas delante de los cerdos? Tienes un problema, o dos. El primer problema es que a lo mejor valoras un poco las perlas, o tienes tantas en casa, no sé, yo no he visto tu casa, a lo mejor hay perlas por el suelo, ¿verdad? Tienes tantas perlas que las vas tirando como el que tira migas de pan. Valoras en poco las perlas, pero el segundo problema es aún más preocupante, valoras demasiado los cerdos. Estás pensando que echándoles perlas, pues se las van a recoger y van a hacer un collar para mamá cerdita para el Día de la Madre. Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. O valoras en poco las perlas o valoras demasiado los cerdos, o las dos cosas. ¿Sabes lo que va a pasar si echas perlas a los cerdos? Que las van a oler, que se las van a meter en la boca, que las van a masticar y van a pensar, me han engañado, estos guisantes blancos están muy duros, no hay nada que hacer con ellos, los van a escupir, las van a pisotear, te van a mirar con ira y van a ir a por ti, por haberles engañado, porque querían algo que llenara su estómago, no algo precioso, algo que llenara su estómago. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Cuando pensamos en perla, por supuesto nos acordamos de la parábola de la perla preciosa, ¿verdad? Del mercader que busca esa perla y encontrándola, vende todo lo que tiene, abandona todo por quedarse solamente con esa perla de gran precio, que es el Evangelio. Y por supuesto, ese es el Señor Jesucristo. Pero fijémonos que aquí el Señor habla de perlas en plural. Va más allá, que no solamente la perla del Evangelio, sino aquello que es precioso en nuestras manos. ¿Qué es precioso para ti? ¿Qué es precioso para ti? La palabra, la oración, la iglesia, el mensaje del Evangelio, el nombre del Señor Jesús. Y una vez tú has sido comprado para servir al Señor Jesucristo, cada uno de los creyentes somos perlas engastadas en la corona de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Toda tu vida es una perla a servicio del Señor. Entonces, ¿en qué dedicas tu tiempo? Tu juventud, tu energía, tu entrega, tus metas, tus sueños, tu ilusión, tus perlas, ¿las estás echando a los cerdos? ¿Puedes recordar esta frase tantas veces? Cuando estás en ese grupo de WhatsApp que te hace perder el tiempo con tonterías, incluso algunos se burlan de la fe. ¡Sal de ahí! Y no eches tus perlas a los cerdos. En esa amistad que no te lleva a ninguna parte, que tú has intentado hablarle del Señor y resulta que te está contagiando Él más a ti que tú a Él, sal de ahí y no eches tus perlas a los cerdos. Sal de ahí, de ese círculo de amistades. No malgastes tu vida con la basura del mundo. No pierdas el tiempo con las cosas del mundo. Que venga esta expresión a tu mente. Señor, todo mi ser, mi vida entera te pertenece a ti. Es para tu gloria, es para tu reino. Ayúdame a dedicar toda mi atención y esfuerzo a aquello que es de edificación para tu iglesia y para los que me rodean. No echemos nuestras perlas a los cerdos. La vida es muy corta, la energía muy limitada. Y el Señor aquí nos da razones. ¿Por qué no? Ya nos ha dado dos razones. En primer lugar, porque no saben distinguir lo santo de lo inmundo, no saben de la importancia. En segundo lugar, no saben lo precioso que es lo espiritual, igual como un cerdo delante de perlas. No saben lo precioso que es lo espiritual, por eso lo menosprecian. Pero el Señor nos da dos razones más a continuación en este versículo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Leemos la segunda mitad del versículo. No sea que las pisoteen. Y aquí tenemos la
Tercera razón, van a pisotear el mensaje del Evangelio delante de ti. Van a pisotear esas perlas. Van a pisotear lo más precioso que tú tienes y acabas de presentar delante de ellos. Lo van a pisotear, blasfemarán el nombre del Señor, romperán la Biblia que les has regalado delante de ti, reaccionarán con ira y con desprecio hacia las cosas que más amas, más aprecias, más valoras. Casados, si entrarais en un restaurante o en cualquier lugar con vuestra esposa y nada más entrar la gente, no sabes por qué, empezar a insultarla y a increparla, ¿qué haríais? Salir de allí inmediatamente. Por muchas razones. Primero, mi esposa no tiene por qué escuchar esto. Segundo, yo no tengo por qué escuchar esto. ¿Sí? En tercer lugar, ni merecen su compañía ni merecen su presencia. Pues cuánto más cuando se insulta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no hemos de salir de ahí. Y estamos expresando nuestra lealtad y aquello que valoramos en nuestro corazón. Pisotearán las perlas que habéis puesto delante de ellos. Pero nos da una cuarta razón. No lo hemos de hacer, dice también el versículo en el que estamos, versículo 6, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No solo van a pisotear el mensaje del Evangelio, sino que van a ir a por vosotros porque sois portadores de ese mensaje. Y así es lo que vemos continuamente allí donde se desprecia el nombre de Cristo. No se desprecia solo el nombre de Cristo, se desprecia a los cristianos y se mata a los cristianos porque somos portadores de ese mensaje. Reaccionarán con violencia hacia ti, no solo hacia el mensaje. Finalmente te atacarán porque si son violentos contra la palabra, también serán violentos contra nosotros, que somos los que llevamos esa palabra. ¿Tenemos en mente esa imagen de un cerdo enfurecido, hambriento, que espera comida, que recibe algo que ve que no es comida, por tanto se enoja más contra ti? Esto no se come. Y ahora es a ti que te quiere comer. No sé cuánta experiencia tenéis con cerdos. Yo no es que tenga mucha, pero sí recuerdo un verano que pasé con mis primos y tenían el negocio familiar entonces era una pocilga. Yo debía tener unos 12 años y les ayudaba a poner la comida, a limpiar, etcétera, etcétera. Aquel verano, y recuerdo una ocasión que les estábamos dando de comer, estaban muy enfadados, rugen, ¿verdad? Y entonces había la jaula de uno que se rompió y quería salir. Bueno, aquello no era un cerdo, aquello era Moby Dick. O sea, pesaba por lo menos 300 kilos. Y mi primo mayor quería arreglar la jaula para que no se escapara y estaba hambriento, ¿verdad? Y se fue a buscar unas herramientas, me puso un garrote en la mano, literalmente. Me dijo, David, que no salga. Y digo, ¿cómo que no salga? Y tú le das. Y se fue corriendo a buscar las herramientas que necesitaba y ahí me quedé yo 15 minutos delante. Yo pensé, el cerdo, o tú o yo. O sea, uno de los dos sale vivo de aquí, ¿verdad? Lo siento, le di, más de una vez le di, porque saltaba, y yo pensaba, este me come a mí. Con el hambre que este tiene, este me come a mí. Sí, le tuve que parar los pies. Bueno, el susto que me llevé fue grande de aquella experiencia, así que desde entonces, como venganza, me como yo a los cerdos. De momento va bien. Esa imagen de un cerdo enfadado, violento, es la que está reflejando aquí el Señor Jesús. Se va a enojar contigo y va a ir a por ti. Va a ir a por ti. ¿Cómo aplica todo esto a nuestra misión? Recordemos que estamos en el Sermón del Monte. El Señor está predicando, sus discípulos sentados en esa ladera de la montaña. Les está instruyendo sobre qué es el reino de los cielos. Les está enviando a anunciar las buenas nuevas del Evangelio en un mundo hostil, inhóspito. Les está dando criterio espiritual para cómo conducirse. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros en esa misión que tenemos como cristianos de pregonar las buenas nuevas del Evangelio? Pues que hemos de ser sensibles espiritualmente y entender que hay diferentes reacciones. Por supuesto, habrá aquellos que escuchen. Amén. Gloria a Dios.
Como Lidia, que escuchaba junto al río como predicaba el apóstol, y el Señor abrió su corazón y entró la verdad del Evangelio, ¿sí? Habrá quienes escuchen, gracias a Dios, y recibirán la bendición del Evangelio, y espero que todos los presentes aquí seamos como Lidia, y el Señor abra nuestros corazones y recibamos el Evangelio. Y cuando saboreas el Evangelio del Señor Jesucristo, tu sensación sea, yo quiero más de esto, yo quiero más de Jesús, yo tengo más hambre, más sed, quiero seguir creciendo. Es hermoso, es dulce al paladar. Habrá otros que reaccionarán con indiferencia, como Pilato. La verdad, ¿qué es la verdad? Y se lavarán las manos delante de ti, ¿verdad? Bueno, haz lo que quieras tú con tu vida. Si a ti te sirve. Y hay muchos, ¿verdad?, en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, con tanta indiferencia. Pero habrá quienes reaccionen también con desprecio. También muchos. Con violencia, ira, insulto, persecución, como Herodes. Y entonces el Señor, ¿qué nos dice? Sal de ahí. Sal de ahí. Y tú tal vez pienses, pero no sé cómo reaccionarán hasta que no se les predique, ¿cierto? Por eso la Gran Comisión nos lleva a predicar el Evangelio a toda criatura. Dice el Señor claro, Marcos 10:15. Por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. Pero el mismo Señor Jesús también nos instruye diciendo, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Recordamos que pasó en Sodoma y Gomorra, ahí estaba Lot, el justo, y no se escuchó su testimonio. Y ante el desprecio de Sodoma y Gomorra, el Señor que le dijo, venga Lot, sigue intentándolo. 10 años, 20 añitos más. No, ¿verdad? El Señor envió ángeles para sacar a Lot. Ya han tenido la luz. Y cuando los que han tenido la luz y la han despreciado, el Señor retira la luz y envía fuego. No hay más. No hay más. Y está diciendo que aquellos que desprecian a los discípulos del Señor, el juicio sobre ellos será mayor que el que hubo sobre Sodoma y Gomorra. Ahora el Señor también te dice a ti, sal de ahí. Sal de ahí. Ya, de desprecios, porque cuando han despreciado la luz no queda otra cosa. Fijémonos que así lo hizo el Señor Jesucristo en su andadura terrenal. Hablaba por parábolas y cuando le preguntaban, ¿por qué hablas por parábolas? Decía claramente, para que esos no entiendan. Para que entendáis vosotros, pero para que esos no entiendan. Nos damos cuenta que cuando estamos pregonando la verdad, esa verdad es para salvación, pero esa misma verdad es para juicio. El Señor Jesús dijo, claro, para que esos no entiendan. Jesús es llevado a Herodes y leemos en Lucas 23 que Herodes se alegró. Sí, pero no porque fuera a escuchar el Evangelio. Se alegró porque pensaba, ¡ay, qué bien, circo gratis! Yo voy a hacer aquí que Jesús haga algún milagro, algún prodigio. ¿Y qué hizo el Señor Jesús delante de Herodes? No respondió nada. Con Pilatos aún conversó. Con Herodes Jesús no pronunció una palabra. No pronunció una palabra. Porque Jesús lo que quería era burlarse, circo, distraerse con Jesús. Pero Jesús no echó sus perlas a los cerdos. Hace un tiempo me llamaron al teléfono del despacho, era un canal de televisión. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Si dijera el canal os reiríais todos, ¿verdad? Sí, que querían hacer un programa y querían que un pastor evangélico fuera a hablar. Sí, ya. Conociendo el programa, ¿verdad? Te explicaron lo que querían hacer y me vino a la mente. No echéis vuestras perlas a los cerdos. No, gracias. No, gracias. ¿Para qué? ¿Para burlarse? ¿Para que pongan 25 contertulios contra ti? Solamente para ridiculizar la fe y despellejarte delante de tu... ¿Para hacer mofa? No, gracias. Así lo hizo Jesús, nada respondió delante de Herodes.
Así lo hicieron los apóstoles, donde eran despreciados se iban. Salían para continuar su viaje. Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia. Los judíos que hicieron les increpaban, blasfemaban. ¿Y qué contestaron los apóstoles? A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué palabra! Vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, la estáis despreciando. Nos volvemos a los gentiles. Pablo predicó también a los judíos en Macedonia y entonces les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y de nuevo en Roma, Pablo predicó a los judíos y viendo su indiferencia dijo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo tenía la carga de ir primero a los judíos, primero a la sinagoga. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel venía la salvación. Ellos tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones. Pero cuando Pablo predica y ve el insulto, aquella misma predicación se convierte en juicio contra ellos. Me voy a otra parte, me voy a los gentiles. Y que sepáis, qué hermosa expresión, que ellos van a creer. Que ellos van a creer. Aquí estamos y hemos creído. Hemos creído. Sí, hermano, salimos de allá y vamos a otra parte. Y estarás pensando, a ver, pastor, a ver si lo entiendo. ¿Por qué hemos de huir? ¿Por qué hemos de huir del desprecio si el Señor también dice en el Sermón del Monte que somos bienaventurados cuando nos vituperen y persigan por causa del Evangelio? Entonces, ¿por qué hemos de huir del desprecio? Bueno, el Señor dice que eres bienaventurado cuando te vituperen y te persigan, no cuando tú te metas en vituperio. Es muy diferente. Si has de sufrir por la causa de Cristo, tranquilo, vas a sufrir por la causa de Cristo, pero no te metas tú en el sufrimiento. Y algunos cristianos que malentienden este concepto y van ahí de cristiano mártir, ¿verdad? Me voy a meter en esta batalla y le pegan de palos por todas partes y dicen, oh, bien, para la gloria del Señor. Y dicen, no, por tonto. Para la gloria del Señor, no, por tonto. Y tú te has metido ahí. Si tienes que sufrir persecución, desprecio, pérdida de amistades, de familia, de trabajo, de posesiones, aún de la vida, lo vas a perder. Recíbelo para la gloria del Señor. Pero no lo busques. ¿Me seguís? No lo busques tú. El Señor dice claramente, cuando te desprecian en una ciudad, ves a otra. Eso significa que el Señor te quiere vivo para que sigas anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue vivo. Sigue sirviéndole. Es muy diferente sufrir por cobarde, no sufrir por cobarde o no sufrir por prudente. Es muy diferente. Recordamos al apóstol Pablo, que fue perseguido en Damasco, querían matarle, se acababa de convertir no hace mucho. ¿Y qué hacen los cristianos? Le bajan con una canasta por la muralla de noche para que pueda huir. Gloria al Señor, le quedaban años de servicio. Finalmente murió mártir. Todos los apóstoles murieron mártires de la fe en el momento en el que el Señor determinó y cuando era inevitable. Así que huir no es de cobardes, es de prudentes. Si es la voluntad del Señor que padezcas por el Evangelio, padecerás. No habrá otra forma, no habrá otra salida. Daniel fue excelente en Babilonia. Sirvió a Nabucodonosor, aprendió la lengua caldea, fue obediente, aprendió todo, sirvió allí en palacio hasta que le prohibieron orar. Y entonces se encontró con el foso de los leones. Y tú y yo, siendo rectos, obedientes al Señor, tarde o temprano nos encontramos con el foso de los leones. Pero no te eches tú al foso de los leones. Que hay creyentes que son así, a sufrir por Cristo, va, y se lanzan al foso de los leones ellos mismos. No, hermanos. No busques tú ser echado al foso de los leones. No busques tú meterte en persecución. No estés tú afanoso por meterte en líos para demostrar a los demás o a ti mismo que eres buen creyente. No es necesario. Ahora,
ten tu corazón dispuesto siempre a perderlo todo en cualquier momento. Para que cuando llegue la prueba no te sorprenda. No eches tus perlas a los cerdos, porque el mensaje es demasiado precioso. No eches tus perlas a los cerdos, porque ese esfuerzo se puede dedicar a otros que escuchan. No eches tus perlas a los cerdos, porque Dios te quiere vivo para seguir predicando las maravillas de Cristo. Y cuidado no tengamos ese síndrome de pequeño Mesías, ¿sí? Como Pedro, Señor, yo contigo. Tú vas a morir, yo contigo también. Aunque me sea necesario morir contigo, yo voy. ¿Cuántas veces les dijo al Señor, donde yo voy, vosotros no podéis venir? Pero Pedro aprendió que los cristianos somos llamados a algo diferente. Que no se trata de morir por Cristo, sino de estar muriendo por Cristo. Ese es el reto que tenemos tú y yo, hermanos. Negarnos a nosotros mismos continuamente. Dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día mueres a tu yo, porque vive Cristo en ti. Cada día le sigues y le sirves. Es cada día que renuncias a tus deseos para hacer lo que Él desea. Cada día que renuncias a tu propia gloria para buscar su gloria. Cada día que renuncias a cambiar para agradar a los demás, porque quieres agradarle a Él. Cada día tomamos la cruz, muriendo para vivir por Cristo. ¿Y por qué no hemos de padecer? ¿Por qué no hemos de morir por Cristo? ¿Por qué no hemos simplemente de decir, bueno, pues que el mundo acabe conmigo? Porque ya hubo un Mesías, querido hermano, querida hermana, ya hubo un Mesías, un Salvador, uno que se sacrificó en nuestro lugar, y no eres tú, es Cristo Jesús. Para que cada día que el Señor quiera que vivas sobre la tierra sea para anunciar la belleza de nuestro Salvador y anunciar cómo Él ha conseguido tu libertad, ha conseguido tu rescate, te ha librado de tu miseria, te ha llevado hasta el Padre. Cuando meditaba en este sermón, ¿verdad?, y esos cerdos y esa pocilga, yo no podía dejar de acordarme de la parábola del hijo pródigo. Es un lugar donde los cerdos tienen cierto protagonismo. ¿Recordáis esa parábola en que el hijo pide su parte de la herencia al padre y la malgasta en una tierra lejana, y cuando lo ha malgastado todo se queda sin amigos, sin familia, sin techo, sin dinero, en una tierra extraña, y pide trabajo en una pocilga, y está tan mal que incluso pide poder comer las algarrobas de los cerdos y le dicen que no. O sea, que no está como los cerdos, está peor que los cerdos. Los cerdos aún comen y él pasa hambre. Si pudiéramos ver esa escena, ese joven sucio, harapiento, lleno de estiércol, comiendo o intentando comer entre los cerdos. Esa parábola nos habla del arrepentimiento, porque este joven volvió en sí y regresó a la casa del padre. Y en la casa del padre había otro hijo que también le decepcionó. El hermano mayor, que se creía perfecto. Llega el hermano menor y hacen fiesta para él, y el hermano mayor se queda fuera, no quiere estar en la fiesta. Porque se cree perfecto, se cree justo. Cree que el padre le debe pues una fiesta diaria. No se preocupa realmente por la pérdida de su hermano. No se alegra porque su hermano haya regresado. Yo leo esta parábola y cada vez que la leo digo, ay Señor, este hombre tenía 2 hijos, este buen hombre tenía 2 hijos y los 2 le decepcionan de diferente manera. Uno diciendo, Padre, para mí has muerto, dame la herencia que me la malgasto toda. Y el otro diciendo, vaya, yo siempre sirviendo de aquí y no tienes fiesta continua para mí. Los 2 le decepcionan profundamente y pienso dentro de mí, este hombre debiera tener otro hijo, uno que le complaciera perfectamente. Uno que le complaciera en todo. Uno porque desprecia y malgasta al padre y la herencia, otro porque está lleno de enojo y de orgullo. No faltaría un tercer hijo, uno noble, uno entregado, uno siervo, uno que dejando voluntariamente la casa le dijera, Padre,
yo iré a buscar a mi hermano, a esa tierra lejana, y llegaré a esa pocilga, y aunque me tenga que ensuciar, le voy a sacar de allá, le voy a lavar, le voy a perfumar, le voy a vestir, lo voy a traer de nuevo aquí a tu presencia. Yo voy a ir. Y mientras pienso en esto, en esta parábola y en ese buen hijo que ese padre debiera tener, pienso, no está en la parábola porque nos la está explicando. Cristo Jesús es ese buen hermano mayor que, dejando su trono celestial, su gloria, toda la belleza del cielo, ha venido aquí a nuestra pocilga, a este mundo lleno de maldad y de engaño. La perla del cielo, el Señor la entregó para venir a vivir entre nosotros. Nosotros no hemos de echar nuestras perlas a los cerdos. Él envió la perla del cielo a esta pocilga terrenal para que fuéramos alcanzados por su gracia y por su misericordia. Y nos volvimos contra Él, como dice su relato mismo, como dice el Sermón de Monte, nos volvimos contra Él como perros y cerdos rabiosos y le clavamos en una cruz y le maltratamos. Sí, esa misma reacción es la que Él sufrió, porque Él lo sufrió, nosotros no lo hemos de sufrir. A nosotros hemos de pregonar el mensaje de ese glorioso evangelio. Sí, mientras Jesús explica esta parábola, es Él mismo el que ha venido entre nosotros a rescatarnos. Ha dejado la casa del Padre, ha hecho un largo viaje, nació en un establo, tomó forma de siervo, nos vio mendigando entre los cerdos en nuestra miseria espiritual. Él ha venido a rescatarnos, ha venido a lavarnos, ha venido a vestirnos, ha venido a llevarnos a la casa del Padre. Dios envió a su Hijo amado a este mundo de maldad, el príncipe de los cielos entre los pecadores. Y en medio de todo eso y de esa entrega solo podemos decir, Señor, gracias porque tú sí enviaste esa perla preciosa de nuestro Señor Jesús a habitar entre nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin tu generosidad y sin su sacrificio? Ahora sabemos los que son suyos, porque cada vez que es puesto en la boca de alguien un poco del Evangelio, sabe dulce, hermoso. Si es así, espero que quieras más y más el resto de tus días. Si lo encuentras hermoso, bienaventurado eres. Amén. Oremos. Señor, gracias porque a pesar de nuestra miseria y la maldición sobre nosotros, gracias porque a pesar de nuestro pecado y nuestra suciedad, tú enviaste lo más precioso que había en el tesoro de los cielos, la perla de gran precio, nuestro Señor Jesús. Vino aquí, Señor, en medio de nuestra miseria, nos alcanzó con esa gracia irresistible. Señor, nosotros le tratamos de mala manera, nosotros le clavamos en una cruz, pusimos una corona de espinas en su cabeza, traspasamos su costado, rompimos su carne, derramamos su sangre. Señor, pero todo eso fue en nuestro favor, nosotros culpables y a la vez nosotros bendecidos por el sacrificio de Cristo Jesús. Señor, gracias por la verdad del Evangelio, porque nos alcanza, porque nos transforma, porque nos redime. Y te pedimos, Señor, que sea dulce a nuestro paladar, que queramos más y más del Señor Jesús, nuestro pan de vida. Y te ruego, Señor, por todos los presentes, porque sea una realidad en nuestros corazones, el recibir y albergar ese Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén.